Bienvenidos a este segundo episodio. Estamos acá con Álvaro, Gabriel y Juan José. ¿Cómo están, chicos? Todo bien, muchas gracias. Todo bien, gracias a Dios. Muy bien, Agus, ¿cómo estás? Muy bien. Hoy vamos a hablar de un escrito, un ensayo de Leopoldo Marechal, un escritor argentino del siglo XX, autor de La Dama en Buenos Aires, una de las novelas más importantes de la literatura argentina. Y su escrito, en el que nos vamos a centrar, se llama La autopsia de Creso. En realidad, como él explica, no es una autopsia, sino una biopsia, porque Creso, aunque esté agonizando, todavía no muere, sino que aún está vivo. ¿Pero quién es Creso? Creso es el burgués. No entendido como la persona adinerada, el empresario, sino aquella persona que piensa burguesmente, que tiene una mentalidad burguesa. Porque en el fondo es una mentalidad que se inclina siempre hacia lo corpóreo, que termina copando y materializando toda la realidad espiritual. Por ello, un vagabundo, por ejemplo, puede ser más burgués o tan burgués como un magnate empresarial. El ensayo entonces versa sobre cómo esta mentalidad, que antiguamente pertenecía solo a un grupo de la sociedad, ha terminado por permear en todas las dimensiones de la vida humana, sometiéndolas y haciéndolas serviles a sus intereses. Marechal va a hablar de 4 estamentos, o estados, o castas, que han protagonizado la historia del hombre. Tenemos la de Tiresias, que es la de los sacerdotes, los pontífices, es decir, aquellos que hacen de puente entre los dioses y los hombres. La de Ajax, que es la del guerrero, el gobernante, el que asegura el orden y la justicia en el orden temporal. La de Creso, que ya mencionamos, que es la burguesía que tiene la función de producir y distribuir los bienes materiales. Y por último, Gutiérrez, que sería el siervo, el campesinado, el trabajador. Sin embargo, el primero que se revela no es el burgués, sino que es el mismo Ajax, es decir, el guerrero, el político, que se rebela contra Tiresias, contra la casta sacerdotal. Recién entonces, Creso va a poder poner a los demás estamentos a su servicio. Bueno, primero quería hacer como una distinción, ahora que vamos a hablar de castas, de estamentos, bueno, que es básica, pero que no significa estamento, no es un sinónimo de clase social. Y creo que Marechal en este ensayo lo trata muy bien al decir que el burgués pone como valor de todo al dinero. Entonces ya no hay virtud, ya no hay aristócrata virtuoso que lo hace su talante mayor al de los demás, sino es que según el dinero, según esa cantidad, cómo se define a la gente. Entonces estamento, casta, es completamente distinto, es un concepto distinto al de clase social. Claro, no es más relativo al dinero, decir. Claro. De casta, de clase. No es cuantitativo, sino que es más cualitativo, podríamos decir. Sí. Y es más, ahí mismo, René Guénon, en Poder Temporal y Autoridad Espiritual, trata un poco acerca de las castas. Y él dice que en hindú, o sea, en las creencias hindúes, la casta significa la realidad individual. Son esas características que nos diferencian del resto del ser humano. Entonces, esas características son agrupadas en distintos tipos de personas, ¿no? Porque cada uno tiene un montón de características distintas. Sí, y justamente en la política de Aristóteles como que también hace esta diferenciación de castas, por decirlo así. Como que establece distintos estamentos en forma piramidal que van como ascendiendo y van componiendo, por decirlo así, la sociedad o la comunidad o la sociedad o la ciudad como. Claro. Entonces los que están más abajo son los que producen los alimentos, arriba inmediatamente de esto están los oficios, después están los que juzgan, después están los que gobiernan y no sé qué, no sé cuánto, y así se forma, digamos, la ciudad.
Y no depende, como sí el concepto de clase social, de la cantidad de plata o no que tenga cada uno Sí, de los pertenecientes a las castas, digamos, sino que depende de su función en la ciudad, básicamente. y es más, bueno, lo mismo hace Platón en la República, al diferenciar distintas clases de alma, y lo recuerda René Guénon en este escrito que cité, que, o sea, en ciertas organizaciones sociales sí se ha dado un tipo de castas que es hereditaria, pero no es necesario que sea hereditaria y es más, hasta podría decirse que son excepciones. O sea que no es tan, o sea, entonces, casta, estamento no es clase social y tampoco sí o sí necesariamente algo hereditario, que Claro. serían como los grandes escodos que nosotros como modernos, con nuestra mentalidad, encontramos al pensar en casta. Y Claro. es más, pensando un poco más en este tema, es como una organización social, si se quiere, más amable para uno, porque reconoce la misma naturaleza, las mismas aptitudes de una persona y permite que se despliegue dentro de la misma de la manera que debería ser. Y si se quiere, adudando, que cada parte va dudando y va tendiendo hacia el mismo fin a todo el órgano social. Sí, por eso está bueno que hayas traído la colación el texto de la República, porque justamente lo que hace Platón es traspolar la figura antropológica, traspolar lo que es el hombre y el alma humana, traspolarla a la ciudad. Claro, Entonces, así como el alma humana tiene ciertas funciones y hay cosas que están por encima y otras cosas que están por debajo, unas que debe mandar, otras obedecer, otras producir, no sé qué, no sé cuánto, del mismo modo ocurre en la ciudad. Hay estamentos en la ciudad que eh, tienen que cumplir la función de mandar, otros la de obedecer, otras la de defender, otros la de producir, no sé qué. Lo que es interesante es que para Platón el concepto de justicia es que cada una de las partes cumpla la función que le corresponde. Entonces, en la medida en que la parte que debe gobernar y mandar gobierne, en la medida en que la parte que debe defender defienda, en la medida en que la parte que debe producir produzca, se va a dar la justicia en la sociedad, en la ciudad. Entonces, claro, justamente viene a colación esto de lo que venís diciendo. sí, y además, si se quiere, diferenciando estas sociedades tradicionales de la sociedad moderna, que busca solo su autoconservación y la mayor producción para satisfacer necesidades, estas sociedades se ven, si quieres, orientadas hacia su mismo fin. O sea que el artesano crea catedrales, el campesino trabaja la tierra según los tiempos cósmicos y divinos. O sea, trabaja, no sé, en el hemisferio norte, en el Adviento, sabe que el campo está baldío, pues invierno. Entonces, todo eso, toda esa organización tendiendo hacia la teoría, hacia lo divino, permite, si se quiere, que el hombre se abra, sea un cauce abierto hacia lo superior. Claro, y las castas no son necesariamente entonces algo estático, sino que son algo más dinámico, que se relacionan y que incluso pueden haber intercambios. O sea, es decir, alguien de una puede pasar a la otra, o el hijo de un artesano puede ser después de un religioso. Sí, Ni tampoco significa que las castas que priman, que gobiernan, opriman a claro, ¿no? a las otras. Es justamente lo contrario. O sea, y se da hoy en día. Hay una élite, si se quiere, una élite que hace propaganda, que elige la política que vamos. Y esto no es de conspiracionista ni nada. Pero o sea, y no estamos diciendo nunca existe una sociedad perfectamente así, tampoco. Tenemos que decirlo. O sea, Tenía defectos, claro. claro. Pero si se quiere, primero que se sabía quién gobernaba. O sea, yo sabía que yo era gobernado y él era el que me gobernaba y lo hacía podía hacerlo por el internet y todo, pero yo sabía que podía dejar de hacerlo por su interés. Y además me estaba dando un espacio propio para desplegarme a mí, permitiéndome salir hasta él. Ahí lo caracteriza cuando dice que Creso hace una parodia de lo religioso que se torna después en una parodia del ocultismo,
Sí, esas cosas mega, que funcionan como una logia también, así, Claro. que no se sabe quién es el que tiene el poder, quién es el que tiene el dinero. Una cosa que se me presenta como una duda un poco, es que entonces Creso, que también lo nombra como el hombrecillo económico, Sí, el homo económicos. o económico, eh, que por ahí lo estamos identificando un poco con la mentalidad burguesa o con el burgués, que, pero al mismo tiempo tiene una razón de ser ese hombre económico. Claro, no, no. Como casta debería funcionar de una manera ordenada, debería funcionar junto con lo religioso, con el poder militar. Sí. Claro, justamente como que eh, lo que sucedió con Creso Ujú. es que en la sociedad, por decirlo así, virtuosa, por decirlo así, que funcionaba bien, que cada uno cumplía su parte, Creso, por distintos motivos, que después lo podemos ver, se terminó apropiando y pisando, por decirlo así, el sector de las otras castas. Y se terminó adueñando de todo, por decirlo así. Ese es el problema. Entonces, Creso en cuanto a tal, en cuanto a lo que se refiere a la producción y distribución de los bienes materiales, no es malo en absoluto. Y es sumamente bueno si funciona bien. El problema es que lo que está criticando acá el autor es que justamente en la modernidad se ha desvirtuado y se ha desbandado y se ha ido de camino, Creso. Entonces se ha apropiado de cosas que no le corresponden. Por eso después hay cierta idolatría del dinero y cosas por el estilo. Sí, y aún más. O sea, esta discusión sobre Creso, la rebelión de Creso, la rebelión de Hades, en realidad es una, si querés, y René no lo trata muy bien, perdón que lo cite tanto, pero es esa dialéctica que hay entre conocimiento y acción. Es esa discusión fundamental entre la primacía de la acción o la primacía del conocimiento que deriva en esto. O sea, si prima la acción, justamente este orden se ve destruido. Pues si prima la acción, tarde o temprano va a terminar primando lo corpóreo, lo meramente cuantitativo y la producción. Claro, efectivamente. Obviamente uno como que no está bardeando, entre comillas, por decirlo así, la acción y está ponderando sobremanera la contemplación en absoluto. Ahí las dos cosas tienen que estar. La vida práctica y la vida teórica se tienen que dar en un mismo hombre y el hombre bueno en la medida en que se dan estas dos cosas. Pero sin duda uno está primero que otro. Sí, Que estén las dos no necesariamente significa que estén las dos al mismo nivel y que tengan la misma jerarquía. Entonces, el jerarquizar una por encima de otra, el jerarquizar la vida activa por encima de la vida contemplativa, refleja en el fondo una actitud fundamental ante las cosas, claro. Sí. ante la realidad. Porque aquel que hace primar la vida activa por encima de la vida contemplativa, en última instancia está como tomando, así con muchas comidas, está tomando el lugar del creador, Claro, en vez de, en sí. la vida teórica, tomar el lugar que le corresponde al hombre. O sea, el hombre, dice Piper en uno de sus textos, es un ser abierto al ser. Sí. Y es un ser, estrictamente hablando, receptivo. Ahí Y está la lo que facultad dice. más noble del hombre es receptiva, que es la Sí. inteligencia. Entonces, si uno hace primar las facultades creativas del hombre, que efectivamente están, son muy nobles, pero tienen que estar supeditadas a las intelectivas. Si uno las hace primar por encima de las intelectivas, está invirtiendo lo que el hombre es y está colocando al hombre en vez del lugar en el que corresponde, que es abajo del creador, por decirlo así, mirándolo, es ponerlo arriba o en el lugar del creador y mirando hacia todas las cosas, hacia todo lo material para transformarlo. Claro, y aún más, en el texto de Marechal, él pone que, no me acuerdo bien, no sé si me pueden hacer recordar, que el marxismo es como lo oscuro ya de este proceso, Sí, decía La algo así noche, la noche de Creso. la noche de Creso. Fin de Creso. Porque, bueno, primero que nada lo caracteriza como un fenómeno burgués y con lo que está diciendo, o sea, el marxismo no ve un orden en la realidad,
sino que el hombre tiene que transformar la realidad material, tiene que darle su orden para así poder vivir como él quiera, pero él es el que impone el orden, y el que impone el orden social, hasta el orden intelectual él lo impone, al poder modificar las relaciones de producción. Entonces, eso es el paroxismo de lo que estabas diciendo anteriormente. O sea, es el hacer primar la acción, el poner yo, la impronta, antes que recibir ese orden ya dado. Sí, por eso es muy fuerte poner lo que dice Kant en los prólogos a la crítica de la razón pura. Es muy fuerte lo que está diciendo. En ese sentido, Kant es no el iniciador de la modernidad, pero sí la cumbre del pensamiento moderno, porque dice que ya no debe ser más el objeto el que determina el sujeto, sino el sujeto el que determina el objeto, ¿no? Básicamente lo que se está haciendo es el plano práctico, que efectivamente se da, que el sujeto modifica el objeto, el plano práctico traspolarlo al plano teórico. Entonces, en el plano teórico ya es el hombre el que modifica las cosas y le da la esencia de las cosas. Kant dice después que el hombre no crea la existencia de las cosas, pero sí crea las esencias. No lo dice Kant, evidentemente, pero en última instancia lo que está diciendo es que le está dando la forma universal al todo caótico material que se le presenta al hombre. Entonces, es muy fuerte lo que dice Kant, y esta es la mentalidad moderna. Claro, que de ahí vienen todas estas, o sea, la burguesía, pero eso se da primero en el campo, o no sé si primero, pero se da también en el campo teórico. O sea, y no podemos, si se quiere hacer un análisis histórico, divorciado de un análisis también espiritual, filosófico. Con respecto a eso, una pregunta que quería hacerles, porque yo no lo tengo claro, es ¿cómo definirían este análisis que hace Marechal, esta biopsia, esta autopsia? ¿Es un análisis ¿es un análisis político, es cosmológico, es sociológico? ¿En qué plano lo ponen ustedes? A esta... Yo creo que tiene un poco de todo. Un poco de histórico, menciona por ejemplo la Revolución Francesa, en el momento en que Creso llega al poder, Creso es el soberano. Uh-huh. Y también filosófico, él marca dónde empieza y dónde termina este recorrido de la mentalidad burguesa filosóficamente. Dice, empieza con Descartes, Claro. y culmina con Marx. Sí, Y es muy interesante lo que decías vos, Álvaro, de que sea el mismo Marx el que termina de perfeccionar el aburguesamiento Sí, de claro, la filosofía sí. y del... sí, ¿Por qué? Porque justamente si estamos hablando de un problema, de una mentalidad, que todo lo que toca lo hace material, todo con lo que se relaciona lo vuelve corpóreo, lo vuelve sólido, que es incapaz de ocio, incapaz de contemplación, de espiritualidad, y viene una filosofía que pretende oponerse a eso, que es el marxismo, y es materialista. O sea, justamente está llevando al extremo eso. claro. Porque dijimos varias veces que, bueno, supedita a veces el orden espiritual, el orden de la acción, pero en última instancia lo niega. Niega el orden espiritual. O sea, niega el conocimiento, niega la ciencia, tal. O sea, la ciencia, ¿qué entendemos por ciencia hoy en día? Conocimiento cuantitativo. Claro, ciencia No es la ciencia que Platón, Aristóteles entendían como ciencia. No es la ciencia que los medievales entendían como ciencia. Es interesante, o sea, está en el mismo léxico nuestro. Claro, no es una ciencia que responda a nada. Claro. Sino es una ciencia explicativa en el sentido de que la física, la química, ya no están ahí para responder a las preguntas, Claro, sí. ni indirecta ni directamente. Responder a las preguntas como por el ser, por qué existimos, cuál es la finalidad del hombre, cuál es la naturaleza del hombre. Todas esas preguntas están totalmente divorciadas Claro, de pero las ciencias empíricas. Hasta la pregunta ¿por qué caen las cosas? No la responde la física. La física te dice cómo caen las cosas, pero no te dicen por qué, no sé, porque nadie sabe. Terminan solo describiendo. Claro, es una Claro. descripción, porque ¿qué puede ser la cantidad? Describir nomás.
Claro, y lo que está bueno, que lo dice el mismo texto, que es que no está mal. O sea, lo dice el mismo Marechal, dice, no es que estoy dejando de lado las ciencias empíricas, está muy bien, pero es una ciencia incompleta, en el sentido de que estamos analizando y describiendo los efectos, Claro. pero ciencia únicamente es el conocimiento por las causas. Entonces, al final es describir y lanzar meros datos sobre la realidad que se nos está ofreciendo, pero no Claro, podemos pero- decir nada sobre ella ni sobre la causa de ella. Y aquí hay un problema peor aún, que es esta ciencia estar cerrada solo en el mundo físico, que o sea, physis, natura en latín, en griego, significan el devenir, o sea, están muy impregnadas por el devenir. O sea, uno cuando un griego decía physis, cuando un romano decía natura, estaba diciendo, o un escolástico, estaba refiriéndose a ese ámbito del devenir. Y o sea, una ciencia que solo se centra en el devenir, que el devenir es contradicción, es cambio, es paso de una cosa a otra, no va a poder mantenerse igual, no va a poder ser una ciencia certera, va a ir cambiando, o sea, no, que digo, no es innecesario, pero no es una ciencia universal, necesaria. Sí, se la define como conjunto de conocimientos provisorios, Provisorios, provisionales. Como que, Siempre algo a superar. sí, es siempre crítico. Claro. Es que, pero porque nunca va a poder ser algo estable, Claro. o sea, estar cerrado en una dimensión que deviene. Y fíjense también lo que es más profundo, el cambio más profundo va a ser el de la ciencia de las ciencias, o sea, de la filosofía. Y cómo deja de ser ciencia de la ciencia. Cómo es incapaz de unificar todas las ciencias, unificar los saberes, Claro. los conocimientos. Ya no tiene esa función, ya no la puede tener. Se convierte justamente en una ciencia de disgregación, de diversidad, no de universidad, justamente. No sé, ¿alguno se acuerda por qué para Platón el alma era inmortal? O hago distinta la pregunta, ¿es compuesta o Claro, simple. es simple el alma? Por el hecho de ser simple e incorruptible. Claro, entonces este movimiento de corporalización, de solidificación, de cúpula frente al mundo espiritual, a lo único que puede llevar es a la descomposición, a la desintegración, a la confusión, al derramarse de las cosas y mostrando distintas caras. No puede haber unidad, unión. Solo la multiplicidad, Claro, sin unidad. y deba cada vez más a eso. Y se va disgregando más las cosas en la nada. Y concretamente se ven de nuevo en las ciencias. O sea, Sí. como la especialización excesiva, la enfermiza de la ciencia. Además, también está bueno que justamente cuando habla de la filosofía, dice que ya la filosofía a lo único que se puede dedicar es a la invención de teorías. Claro, Y eso es tal vez perdón, se me nota un poco el desdén hacia los modernos y contemporáneos, pero eso es lo más asqueroso, por decirlo así, de los contemporáneos, en el sentido de que únicamente se remiten a discutir con el otro y nunca van y se acercan a la realidad para intentar explicarla y dar razones de ella, sino que simplemente discuten con el filósofo que los precedió hace 20, 30 años. Y ya está, es lo único que se remite. Y vos fíjate que ya cada filósofo en la modernidad es un universo entero. Es un universo entero, porque cada filósofo vuelve a reiniciar el sistema filosófico. Vuelve a decir, este se equivocó acá, este se equivoca acá, entonces hay que reiniciar todo de vuelta, entonces vuelve a colgar un principio fundamental desde el cual partir y no sé qué, y arma todo un castillito intelectual que viene otro filósofo y lo desarma y lo vuelve. Y eso ocurre desde Descartes en adelante. claro. Justamente para Descartes es mejor una ciudad, o sea, y uno de los autores fundamentales o fundantes de la modernidad, que es mejor una ciudad construida por un solo hombre o por muchos hombres. Es mejor la tradición o la destrucción y reinvención. Y lo segundo, Claro. una ciudad hecha por un solo hombre. Por un solo hombre, una reinvención, porque justamente hay que destruir los supuestos que tenemos anteriores.
Y para ir cerrando, también toca el tema del arte, de cómo Creso ha copado el arte, lo ha vuelto para sí. No solo la ciencia y la filosofía, sino también la labor artística. Justamente dice Marechal, el arte hoy o sirve a Creso, en el sentido de o sirve para publicidades, para todo tipo de propaganda, o sea, la música, la imagen, El logo y de... claro, la fotografía, todo el arte a servicio de la propaganda, de la venta, ¿no? de la oferta. O, dice, se vuelve un arte por el arte, se vuelve un arte separado de todo, independiente. El arte que hablaba Oscar Wilde, que dice, todo arte es absolutamente inútil. Pero, dice, este arte por el arte también tiene su peligro. Y si bien no es servil a la burguesía, dice, ha entrado en una gran decadencia. Desde que dejó de servir a Tiresias, es decir, a la visión sagrada del mundo, a la casta sacerdotal, y de que dejó de inspirarse también en Ajax, en Claro. lo heroico, en lo trágico. El arte por el arte, entonces entra así en una decadencia constante. Sí, es una técnica que se va copiando, o en cierta, o sea, o se copia la técnica, esa mera técnica, o se va refutando y creando algo distinto a ella misma. Pero no refleja nada, no refleja realidad. Claro, cada vez es menos mímesis, Claro, que, sí. que era la definición de arte de Aristóteles, ¿no? Imitación de lo real, ni tampoco es imitación de lo ideal, o sea, de lo mejor. No, ahora es cada vez más subjetivo, cada vez menos humano, cada vez más abstracto. Incluso las formas empiezan a pasar a un segundo plano. Claro. Lo que importa son los colores, los sonidos. Sí, y en última instancia, esa es la mayor corporalización. O sea, aunque uno crea que no, sí, porque ¿qué pasa? Los colores, lo que prima es el color, los sentidos, el, el trazo, la combinación. Lo que prima es lo sensorial, el que haga un impacto sensorial fuerte, que es lo más bajo, si se quiere, de lo corporal humano. Claro, es como si todo se hubiera, ¿cómo decirlo?, tactilizado, por decirlo así. Claro, sí. O que sea algo así como tangente, táctil, justamente. Aristóteles también cuando habla en el de Ánima de los sentidos dice que el sentido más bajo de todos los sentidos es el sentido del tacto. Claro, sí. Justamente porque pareciera ser que es el menos espiritual, entre comillas, porque la visión es el más espiritual, porque no hace falta que yo tenga contacto con el objeto para ver las cosas. En cambio, lo más corporal, por así decir, es el sentido del tacto, porque hace falta que se choquen los dos objetos para poder sentir. Igual hay otra cara con esta transformación del arte que es la de que parece un poco contraria a esto que venimos diciendo, porque cuando se hace utilitario también lo que prima es el mensaje y se pierde completamente lo sensible, o sea, por ahí No, porque la manera de dar el mensaje va a ser, a ver, una propaganda. sí, Una propaganda sería el ejemplo concreto de eso. Una propaganda que nos hace apelar a nuestras emociones, a nuestros sentimientos, nos muestran cosas, te ponen chicas lindas que te atraen para ir a eso. O sea que la propaganda se hace sensorial para llevarte a lo que quieren. ujú. Pero ponele en el arte moderno, postmoderno, ¿sí? Vos si no lees qué quiso decir el autor en la obra, no entendés la obra. Como Sí. que faltan cuestiones materiales para comunicar el mensaje que supuestamente quieren decir. Por ejemplo, Por ejemplo, esta, la fuente la fuente, esa, que es un... ¿Cómo es? es un migitorio puesto horizontalmente con una firma. Claro, Claro, uno no entiende nada ahí, eso. ahí no se entiende. O por ejemplo, el otro día yo fui a una muestra donde había unos motorcitos con unos lápices.
pegados que iban girando y rayando una hoja. Y eso no comunica nada. Sí. O sea, como hay una tendencia también como Hacia la confusión. o hacia la concupiscencia o la parte material sola o la parte de la ideología, el sentido utilitario de dar un mensaje y Claro. nada más. Y como que nunca están las dos cosas juntas en armonía. por ahí. No, pero hasta el mismo absurdo es justamente ya bajar del nivel sensorial mismo. Claro, Es quitarle todo sentido. claro, claro. Bueno, con eso cerramos este episodio del Tropezón de Tales y nos estaremos encontrando de nuevo en la próxima semana en un nuevo episodio.